¿De colores? De colores. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Es un gusto volver a encontrarnos, tener este encuentro fraterno. Soy la señora Alicia Pérez Ojeda, cursillo 165, año 2014. Y para empezar este encuentro fraterno, los invito a ponerse en pie, a iniciar esto, la reunión fraterna, con la señal del cristiano y la invocación al Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, el Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarnos la faz de la tierra. Dios que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Rezamos un Padre Nuestro con las intenciones y necesidades del Papa León XIV, de los sacerdotes, vocaciones religiosas y en particular por los sacerdotes del movimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Madre del Cielo se hace presente para motivar, dirigir e iluminar el movimiento del cursillo de cristiandad y a todas las actividades que se realicen en el año. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Precisamente para iluminar este encuentro, vamos a escuchar Marcos 7, capítulo 7, versículos 31 a 37, leído por el hermano Abel Gómez. Cursillo 79, año 1997. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. El sordomudo. Al volver del territorio de Tiro, pasó por Sidón, hacia el mar de Galilea, regresando al territorio de Decápolis. Entonces le presentaron un sordomudo, rogándole que impusiera su mano sobre él. Jesús lo llevó aparte, separándolo de la multitud. Le puso los dedos en sus orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efata, es decir, ábrete. Y al instante sus oídos se abrieron, la ligadura de su lengua se desató y hablaba correctamente. Pero él les mandó no decir nada a nadie, pero cuanto más prohibía, más lo proclamaban. En el colmo de la admiración decían: todo lo hizo bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los sordos, a los pecadores. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Permanecemos un momento en silencio, reflexionando, escuchando. La escuela de hoy se llama Escucha. Y como bien escucharon recién el Evangelio, se trata de Marcos 7, 31 al 37, donde el Señor Jesús sana a un enfermo, a
a un solo mundo. Quizás esa imagen de mucha gente viviendo en grandes masas masificadas en las distintas ciudades del mundo hace que no nos podamos comunicar directamente unos con otros. También sabemos que podemos ser sordos a lo que pide un hermano o a lo que necesita un hermano. También podemos ser sordos a lo que Dios quiere de nosotros cada día. Asimismo, muchos necesitamos pedirle a Jesús aprender a escuchar a los demás. Es por eso que hoy tenemos la presencia de la hermana Eleonora Paz, que les voy a contar primero quién es. La hermana Eleonora Paz es una misionera consagrada hace 27 años. Trabajó en Chile y en el mar 15 años. Se ocupa especialmente de la juventud de sectores vulnerables. Actualmente trabaja en un colegio parroquial como coordinadora pastoral. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Adelante. La esperamos porque usted nos va a orientar cómo escuchar a los demás a través de su palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Funciona así. ¿Se escuchan? Primero todo, gracias por la invitación. Como dijo, soy Eleonora Paz, soy consagrada, hermana, misionera de Cristo resucitado desde hace 27 años, me consideré muy joven. Y como me ven, no usamos hábito. Cada vez más las congregaciones, comunidades y demás, estamos usando vestimenta civil. Tenemos nuestra casa, nuestra comunidad acá en Flores, así que estamos cerquita, a 3 cuadras de la Basílica de Flores. Ahí vivimos en comunidad, nos cometemos comunidad con hermanas uruguayas. Estuve de misionera 15 años en Chile, así que se imaginarán que mi corazón es un poco chileno, un poco argentina, y hace 8 años regresé de la misión que tuve en Chile, nuevamente acá. Vine re chilena, tuve que volver nuevamente a adaptarme a mi propia cultura y feliz de estar acá. Contarles también un poco de actividad pastoral y dedicación, servicio entre la juventud, en sectores vulnerables. También he trabajado mucho con laicos en nuestra comunidad, en parroquias, bueno, distintos sectores. Estuve en el servicio de la formación, así que ahí tiene mucho que ver con esto de la escucha. Y le decía a Inés, si hay algo que me apasiona y que me siento llamada, invitada por Jesús desde hace mucho tiempo, es el tema de la escucha. Creo que es un modo de servicio muy concreto, y no cualquier escucha, ¿no? Escuchar al modo de Jesús. Entonces mi idea es poder compartirles un poco la experiencia a lo largo de estos 27 años, donde fui acompañando comunidades, donde fui acompañando jóvenes, en el acompañamiento personalizado, en el acompañamiento también de comunidades jóvenes y adultos, y donde la escucha fue el eje central. Pero voy a salir del libreto y voy a tener un ejemplo que me pasó cuando llegué acá y vi a más de uno de ustedes adulto mayor, y me encantó porque me contactaron con mi papá. Y si hay alguien que me enseñó a escuchar, era mi papá. Cada vez, yo les contaba que viajaba, estuve 15 años en Chile, una vez al año yo viajaba las vacaciones para acá, y nuestros desayunos con papá, no dije que soy la 10ª de 12 hermanos, estaba sola con papá, era una maravilla, ¿no? Y mis desayunos con papá, cuando yo regresaba de Chile para verlos, eran sagrados. Mientras mamá dormía, bastante dormidona, con papá tempranito, los dos madrugadores, nos sentábamos a tomar nuestro café con leche. Y papá era uno oídos. Bueno, hija, me decía, ¿qué tenés para contar? ¿No? Bueno, lo iba poniendo
Y siempre recuerdo a papá con esa mirada profunda, donde me miraba con mucha ternura y con una atención plena a lo que yo le estaba contando. Me sentía, si hay alguien con una experiencia de sentirme profundamente escuchada, es papá. Y después hacíamos al revés. Yo lo escuchaba a él y papá me iba pasando revista de cada uno de mis hermanos. Empezando con yo. Bueno, Rodrigo, después no sé más. Pero bueno, me gustó y agradezco, ¿no?, esto de poder contactarme con esa experiencia tan cercana, ¿no?, de mi papá, a lo largo de tantos años, hoy ya no está entre nosotros, pero bueno, una de esas experiencias que me ha marcado el tema de la escucha. Muy bien. Para escuchar, ¿no?, decimos de la escucha, ¿qué nos puede decir o qué nos puede compartir de la escucha? Todos tenemos experiencia de escucha, por supuesto que sí. Pero que la escucha también es un camino de aprendizaje muchísimo más. Entonces, vamos a seguir con esta, ¿no?, aprender a escuchar, un camino desafiante y apasionante. Yo los voy a invitar a empezar. Voy a aprender esto. Vamos a empezar a seguir con la otra. Los voy a invitar a sentarse cómodos en la silla, la espalda sobre la silla, los dos pies sobre el suelo, no las piernas cruzadas. Y antes de empezar a hablar, vamos a invitar al silencio en medio de nosotros. Y vamos a dejar que el silencio haga espacio en uno y en este ambiente y en esta sala donde estamos. Entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer primero silencio con el cuerpo. Lo vamos a dejar quieto, sin moverse. Vamos a dejar que la música nos vaya ayudando a serenarnos, a desacelerar. Y lentamente y dejando que vaya entrando dentro nuestro otro ritmo, un ritmo más pausado. Vamos a tomar contacto con la respiración. Vamos a poner toda nuestra atención en cómo el aire entra por la nariz, cómo lo exhalamos por la boca. Vamos dejando que el silencio haciendo espacio dentro nuestro. Quizás un silencio que incomoda o que estamos a gusto. Quizás un silencio al que visitamos poco, pero que hoy tenemos la oportunidad de que nos habite. Y no es solamente un silencio, sino que es un silencio habitado por la presencia de Dios.
silencio, ¿no? ¿Por qué hablar de escucha nos lleva a hablar del silencio? Vamos con otra. Porque el silencio es la puerta de entrada que nos abre a una escucha verdadera, a una escucha sincera, a una escucha empática. Muchas veces uno puede escuchar al otro, pero dentro estamos llenos de ruido, estamos llenos de preocupaciones, estamos llenos de cosas pendientes, estamos llenos de muchas cosas, ¿no? Y por más que yo le diga al otro que escucho, difícilmente lo estoy escuchando de verdad, porque primero tengo que escucharme, ¿no? Vamos a ver estos pasos o este proceso que se va haciendo en el aprendizaje de escuchar, porque escuchar es un arte, yo estoy seguro que más de uno podría contar, nos lleva a este pequeño proceso, lo que decía recién, ¿no? Primero, escucharme. ¿Qué me pasa? Yo cada vez estoy más impresionada que estamos en una sociedad, ya no voy a hablar más de los adolescentes, ¿no? Trabajo con adolescentes y jóvenes, donde hay un analfabetismo en todo lo que tiene que ver con la escucha. ¿Por qué? Porque las redes sociales están en todos los sentidos, porque están permanentemente con el TikTok, con la música, con la play, y aprender a escuchar es todo un caminito que requiere un proceso que se aprende y que de nuestro lado se puede acompañar a hacer ese proceso. Entonces, primero, escucharnos. ¿Qué me pasa cuando me escucho? ¿Me escucho? Es la pregunta, ¿no? ¿Me animo a escucharme? O estoy a 1000, o estoy escuchando la tele o la radio todo el tiempo porque no quiero escucharme. Porque lo que hace el silencio es dar voz a los ruidos internos que tenemos. Entonces, el primer grandísimo paso es escucharme. Tengo la oportunidad en el día de poder escucharme. Un espacio de silencio, un espacio de oración. Primer paso. Segundo paso. En ese espacio de oración, de oración, de silencio, ¿escucho a Dios? Vieron, pues obvio, sí, rezo todos los días. Sí, pero ¿lo escuchas? No, si yo rezo rosario todos los días. Buenísimo, pero ¿lo escuchas? Haces silencio, hacemos silencio para escuchar a Dios. Y difícilmente puedo escuchar a Dios si antes no me escucho yo, ¿no? Y no tengo esa valentía y ese coraje de bancarme los ruidos interiores, de muchas veces cuando hacemos silencio tocamos heridas que llevamos. Entonces a veces nos digo, mejor no me escucho, ¿no? Entonces, escucharse, escuchar a Dios y escuchar al otro. Demonio, que ahora vamos a entrar. Escuchar al otro. ¿Cómo escuchamos al otro? Y vuelvo a la pregunta. ¿Escuchamos al otro? ¿No? Y ahora quizás poder ir viendo un poco de qué se trata esto. Entonces, cuando hablamos de escucha, ¿qué es la escucha? ¿No? Porque uno puede decir, sí, obvio, escucho. Pero acá tenemos una distinción que es importante tener en cuenta. Una cosa es escuchar y otra cosa muy distinta es oír. Escuchar es un acto voluntario. Decido escuchar. Oír es un acto involuntario, ¿no? Como dice ahí, yo lo quiero repetir, pero escuchar es un proceso psicológico que requiere de cualidades, requiere de una decisión mía, decir, bueno, escucho, estoy para escucharte. Y oír es un proceso fisiológico que, bueno, te puedo oír muchas cosas, pero no te estoy escuchando. Digo, ¿cuántas veces en las reuniones de familia
Cuando me viene esa persona pesada que no para de hablar y que yo digo, bueno, hay que decir, quiero escucharla, ¿no? O simplemente me voy a acercar que la escucho, pero en realidad no escucho. Escuchar es captar, y digo, es captar lo que no se quiere decir o lo que no se puede decir, ¿no? Yo cuando escucho lo que dice la persona, su palabra. Escucho también el cuerpo, escucho también el tono de voz con que me lo dice, escucho también los gestos. Ahí hay, cuando uno escucha, pone el cuerpo para escuchar. No escucha solamente. Y acá se me viene un ejemplo cuando pensaba esto, acompañando un grupo de jóvenes. Bueno, y uno de los chicos decía, ¿no?, la situación con su papá, ¿no?, y estaba contando, dando un testimonio de una reconciliación, como entre comillas, él estaba contando eso, una reconciliación con su papá y todo un camino. Precioso lo del chico, ¿no? Y cuando termina de dar el testimonio, por más que su testimonio era de reconciliación, yo le pregunté, ¿vos perdonaste a tu papá? Y el gesto de él fue, y sí. ¿Qué me dijo? Si yo me quedaba solamente en lo que me decía que sí. Pero su rostro y su gesto me dijo otra cosa. Y eso posibilitó que después yo le pueda devolver y decir, mira, no es para que me digas ahora, pero es para que después lo puedas expresar. Yo no perdonaste a tu papá, ¿no? Y le reflejé un poco ese gesto que él quedó helado, ¿no? Puede ser. Y se quebró, ¿no? Tomando conciencia más profundamente de que lo que él creía solucionando no estaba solucionado. Y mi pregunta no fue para ponerle el dedo en la llaga, sino para primero captar lo que él quería decir, pero no se animaba a decir o no podía decir, ¿no? Pude escucharlo en su corporalidad, en el tono de voz, en lo que decía. Pero vuelvo a decir, yo me quedaba solo con lo que decía. Qué lindo testimonio, listo, se reconcilió con su papá. Y sin embargo, ¿cuántas veces, por estar quizás o apurados o pensando en otra cosa, creemos que estamos escuchando, pero no estamos escuchando? Yo digo, la escucha requiere una intensidad, y ahora vamos a ver más descripción, pero una intensidad de la persona que quiere escuchar, que realmente si uno escucha, uno termina feliz y también termina cansado, porque escuchó lo que dice, escuchó con la mirada, escuchó el cuerpo, escuchó el tono de voz y demás. Muy bien. Me encantó esta frase, me acordó de uno de los libros, cuatro libros. Nuestro desafío y esa petición a Jesús, de poder decirle a Jesús, transfigurar mi oír en escuchar, ¿no? Que podamos dejarnos transfigurar por Jesús, o que Jesús nos transfigure ese oír por una escucha. Entonces, ¿qué es esto del arte de escuchar? Yo podría preguntar a todos, cada uno, ¿no?, desde su experiencia de escucha y demás, y sería muchísimo más rico, pero bueno, el tiempo se agota, entonces vamos por acá. Punto 1, lo acababa de decir. Cuando hablamos de escuchar, hablamos de atender. ¿Qué atiendo? Todo lo que me está diciendo la persona, con todo lo que me está expresando, no solamente en lo que dice, sino en todo lo que decía recién, cómo lo dice, su expresión del cuerpo y demás. Me río porque una vez, yo joven, muy chica, me acuerdo que estaba en el acompañamiento espiritual, no les puedo mostrar todo, pero yo estaba pasando por momentos muy difíciles. Yo tenía las piernas todas enroscadas, estaba sentada, parecía un caracol, estaba sentada como muy impresionada. Y la hermana que me acompañaba me decía, ¿estás bien? Sí, estoy perfecta, decía.
pero un nudo interior impresionante, que me posibilitó después dar expresión y dar palabra a lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, ahí es un buen acompañamiento, ¿no? Una buena escucha. Otra cosa que me parece fundamental, cuando uno escucha, está escuchando la vida de la otra persona. Y por lo tanto es tierra sagrada, ¿no? Me imagino que ustedes deben tener esta experiencia todos los martes de poder escucharse. Tengo el regalo de Dios y el privilegio de estar acompañando 2 rodajes para 2 cenáculos, justo acabo de terminar una hora. Y yo escucho la vida de los jóvenes en estos rollos que están preparando, yo siento que pisamos tierra sagrada. Entonces, un cuidado lo que se dice, cómo lo decimos, si hay que decir algo, porque a veces no tenemos que decir nada, ¿no? Esta conciencia de que cuando el otro viene a hablar conmigo, yo lo puedo escuchar, yo estoy pisando tierra sagrada, ¿no? Hay una gran responsabilidad de parte nuestra a la hora de escuchar. Y escuchar, yo creo que esto es lo más difícil, por lo menos para mí. Escuchar supone vaciarse. Qué palabra más rara. ¿Vaciarse de qué? Y vaciarse de lo que yo pienso, de lo que la otra persona me está diciendo, vaciarme de prejuicios, vaciarme de opiniones, vaciarme de tantas palabras que tengo listas y preparadas para decirle. Si yo no me vacío y no hago espacio para que la otra persona entre, va a hablar contra un paredón. Por más que yo diga, yo te escucho, pero yo soy un paredón, o sea, no entra lo que la otra persona puede decirme. Llevémoslo a una mesa, a una mesa de trabajo, lo que fuera. Cuando yo me vacío, en concepciones, en pensamientos, en lo que fuera, yo estoy dispuesta también a dejarme cambiar por aquello que me están compartiendo, ¿no? Porque yo pienso A, el otro piensa B. Si yo me quedo en A, bueno, listo, ahí está la conversación, no hubo una escucha sincera. Si realmente hay de parte de los dos el diálogo sincero, la escucha sincera, lo que el otro tiene para decirme me transforma. Lo mismo de mi parte, ¿no? Yo tengo también para decirle al otro, quizás otra cosa, otra perspectiva, lo que fuera, me transforma, no me amenaza. Yo creo que cuanto más grandes somos, más muchas veces nos posicionamos en posturas muy rígidas, en pensamientos muy rígidos, donde si el otro piensa otra cosa, yo pienso que me va como una amenaza, ¿no? Entonces me mantengo firme, de guardia, paredón, listo. Ahí no hay mucho, ¿no? Y acá, mi trabajo para todos. Y lo otro, bueno, escuchar supone aceptar, lo que acabo de decir, ¿no? Aceptar que el otro me modifique, supone flexibilidad, un montón de flexibilidad para poder ir y volver con eso que el otro me está diciendo, ¿no? Y no anteponer lo que yo pienso, lo que yo digo, el pensamiento, mi ideología, no sé, tantas cosas que muchas veces interfieren y hacen cortocircuito en la escucha. ¿Cómo escuchamos, no? Bueno, esto es lo que decía yo recién, escuchamos con los oídos, escuchamos con los ojos, escuchamos con el corazón. Y creo que el mayor desafío es escuchar con el corazón. ¿Qué me dice el otro? ¿Cómo me lo dice? ¿En qué momento se quiebra o no se quiebra? ¿Pero está emocionado? Escuchamos con el corazón. Podríamos decir muchísimas características de la escucha, ¿no? Pero yo me detuve en 3. Abierta, empática y atenta. O abierta, atenta y empática. Abierta porque esta escucha me permite abrirme al otro como un
prejuicios o las preconcepciones que tenemos de la otra persona porque ya la conocemos, porque venimos recorriendo, o porque yo siempre la veo en misa, porque siempre la veo en el grupo, porque... Pero seguimos siendo, nosotros mismos nos seguimos conociendo, ¿no? Si no hay una apertura que se escucha, estoy clausurando a la otra persona la posibilidad de seguir revelándose, dándose a conocer. Es un montón lo que estoy diciendo porque es todo un desafío. La escucha atenta, ¿no? Sí, con esa palabra tan repetida. A mí me gusta mucho cuando hablamos de la atención, hablamos de escucho ahora, aquí y ahora. No es que te estoy escuchando pero estoy pensando lo que tengo que hacer. No es que te estoy escuchando pero ya estoy pensando lo que te voy a responder porque tengo una experiencia y un ejemplo para contar. La persona a la cual yo estoy escuchando se transforma en el centro de esta conversación, donde el protagonismo la tiene la otra persona. Y yo decido, por eso esto que la escucha, yo decido escucharla ahora, y aquí, en este lugar, en este salón, o en donde sea. Aquí, o en esa mesa de desayuno con papá, yo recuerdo que era aquí y ahora. Y que yo atesoro con tanto cariño, ¿no? Pasaron los años. Bueno, esta escucha empática, ¿no? Cuando uno escucha empáticamente, puede provocar en esa escucha donde la persona puede hablar, que esa escucha se signifique para ella un espacio sanador y liberador. Díganme ustedes si no tuvieron más de una vez conversaciones donde el poner palabra, aquello que nos estaba pasando, un problema, un conflicto, una crisis, y tuviste una oreja y una persona que te estaba escuchando, no resultó sanadora para ustedes. Y por ejemplo, la persona no dijo nada, escuchó, nada más. O para nosotros, gracias por escucharme, porque la palabra y el relato y el sentirnos escuchados nos provoca esta posibilidad de sanar, de liberar, de desahogarnos, demás. Este es el gran meollo de la escucha, donde acá tenemos el mayor desafío, ¿no? Y quizás no es bueno, la escucha empática, la escucha abierta. ¿Cuáles son, por lo menos, algunas dificultades que podemos reconocer cuando escuchamos? La ansiedad. La persona está hablando y yo ya quiero responder, pero ya. Entonces, la pobre no terminó de desahogarse y yo ya tengo para contarle. A mí me pasó lo mismo, que tengo el consejo para darte, que fíjate, tenemos tal cosa, ¿no? Y no nos bancamos la posibilidad de poder sostener esa conversación, esa escucha y que la persona termine. El interpretar, ¿no? Interpretar. Entonces, la persona está hablando y quizás yo no entendí todo lo que la persona tenía para decir o que estaba compartiendo. Yo lo estoy interpretando. No, lo que pasa es que ella quiere decir yo, ¿no? En la cabeza. Ella quiere decir que en realidad le hago mundos que después empiezo a hablar con esa persona o devuelvo esa conversación en esos mundos, en esas interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que ella me fue diciendo. Y eso, obviamente, la interpretación es un riesgo, mucho más sincero. O sea, yo no te entendí. ¿Me podrías explicar? O tirar una pregunta, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto? Y no dar nada por obvio ni por sabido. Preguntar, y si es necesario, repreguntar, hasta que no te quede duda de lo que realmente quiere decir la otra persona. Y uno no queda con eso. Le estamos dando la posibilidad a la otra persona de poder expresarse en profundidad y
con mayor claridad en la medida que yo me estoy preguntando. Bueno, los juicios, ¿no? Esta cosa de moralizar lo que está diciendo la persona. Miren, uno puede no decir el discurso moralizante cuando la otra persona nos habla, pero que la otra persona se da cuenta de que la estamos jugando, así como uno interpreta y puede escuchar a la otra persona en su corporalidad, en su tono de voz, en lo que dice, la otra persona también nos interpreta a nosotros y nos escucha, ¿no? Entonces, esto de los juicios, ¿cómo nos juegan los juicios a nosotros a la hora de escuchar? A veces nos salta, ¿no? Naturalmente salta el prejuicio o el juicio. Esto no tiene que ser. Esto tiene que ser. Esto, yo digo, soy yo el protagonista de esta escucha, ¿no? El protagonista es el otro. ¿Quién soy yo para juzgar lo que el otro tiene o me está contando? Cuando las cosas son sencillas, está todo bien. Pero cuando escuchamos situaciones problemáticas, crisis matrimonial, crisis de salud, de lo que fuera, decisiones que quizás uno no está de acuerdo, bueno, hay que saber mantener nuevamente esa escucha sin interpretar, sin enjuiciar, sin convertir esa conversación en una cosa moral y convertirnos nosotros en jueces de esa conversación, ¿no? Con la interrupción que acabo de decir, somos expertos en la interrupción, ¿no? Expertos, porque la ansiedad y la interrupción van de la mano, ¿no? Tenemos la próxima. Esto es buenísimo, es tremendo, pero es buenísimo, ¿no? Típico. Voy a contar algo, vos sabés que a mí me pasa lo mismo. Y saben, nosotros nos podemos reír y no tenemos experiencia de haber metido la pata o al revés, reír con necesidad de poder que otro te escuche. ¿Y saben qué pasa con eso? A mí me pasa lo mismo. Entonces, la conversación la trae para vos. ¿Saben lo que hacemos? Le robamos la posibilidad que el otro tenía para poder hablar y que decía que quería. Y esa conversación y esa escucha pasó para vos. El otro pobre que tiene la necesidad de ser escuchado, de desahogarse, qué sé yo, pero a mí me pasó lo mismo. No solamente me pasó lo mismo. Peor que bueno, lo que vos me la contar, mucho peor. Y empiezo con todo el relato, nos robamos la conversación. Y nos robamos esa posibilidad, nos perdimos la posibilidad de que el otro se sintiera escuchado, ¿no? Y esto nos pasa a todos. La interrupción silenciosa, ¿no? Capaz que no estoy interrumpiendo, pero la persona me está compartiendo lo que fuera, y pensemos en cosas no necesariamente muy importantes, ¿no? Siempre a veces uno tiene ganas de contar lo que te pasó en el día, cómo te fue en el trabajo, ¿no? Necesitas compartir. Y la interrupción silenciosa tiene que ver cuando vos estás escuchando, entre comillas, a la persona, pero vos estás pensando lo que ya le vas a responder o el consejo que le vas a dar. Olvídate, no lo estás escuchando. Pero todo lo que yo estoy diciendo es hacer un ejercicio permanente de cómo escucho yo cuando escucho. Porque todos nos pasa esto, ¿no? Entonces, a ver, si yo no estoy pensando qué le voy a responder al otro, que el pobre otro que todavía no terminó, bueno, corto ese pensamiento, corto esa necesidad de tener que decirle algo, corto la necesidad o la ansiedad de darle el consejo. Porque cuando la persona viene a hablar con nosotros, hay una realidad quizás en lugar. Muchas veces no le interesa lo que nosotros tenemos para decirle, pero no en mal sentido, ¿eh? La persona necesita ser escuchada. Y a veces, vuelvo a decir, nos adueñamos de esa escucha y le robamos la posibilidad a esa persona de poder expresarse en lo que necesitaba expresarse, ¿no? Y
Y yo creo que ahí tenemos un deber, o una misión, o un llamado, llámelo como quieran, una invitación a Jesús, a que la escucha sea siempre el espacio sagrado. Donde yo me esté también viendo, ¿no? Bueno, a ver, si interrumpo, hacer ese ejercicio de no interrumpir, de no robarme la conversación, de no hacer esa interrupción silenciosa de estar pensando lo que tengo que decir. Muchas veces me ha pasado, me imagino que usted también, de hoy el acompañamiento, bueno, en donde trabajo en el colegio, tengo muchos, vienen muchísimos, ¿no? a la oficina de pastoral, ¿a qué? A sentirse escuchados. ¿Y yo qué hago? Escucho. A veces no digo ni una palabra. ¿Sabe qué me dice? Muchísimas gracias. No saben lo bien que me hizo. No, pero esas palabras a mí me devuelven decir, esta persona necesitaba sentirse escuchada. Y lo que pude hacer fue darle el espacio, sin interrupción, dejando lo que estaba haciendo, dejando el celular de lado, no mirando la computadora, ¿no? Porque siempre, muchas veces estamos con muchísimas cosas. Dejo todo para poder escuchar. ¿Y la persona estaba feliz? Yo no sé. Miren el bien que podemos hacer si realmente pudiéramos escuchar. Bueno, esto y lo último que también es muy gracioso, adivinar las palabras del otro, ¿no? El otro puede poner palabras y vos ya le estás diciendo la palabra que tiene que decir. Vos querés decir. Y no levantamos la atención del silencio, de darle tiempo y espacio a que el otro pueda expresarse en su tiempo, en su momento y como pueda, sin tener que yo ponerle palabras. Esto que es muy gracioso es una realidad que pasa a todos. Bueno, el tema del juzgar, lo que acababa de decir, el tema de la aconsejar. Somos expertos en el consejo, ¿no? Yo tengo un gran desafío, disculpen, pongo los ejemplos con el trabajo con los jóvenes, y trabajando con los adultos, con los docentes y demás. Yo les digo a los docentes, miren, nosotros tenemos que romper el adultocentrismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros los adultos monopolizamos la palabra y no dejamos que los jóvenes puedan expresarse, puedan decir lo que piensan. Y entonces nosotros adultos, o el profesor muchas veces también, bueno, no, lo que pasa es que con la experiencia que tengo, cuando seas grande vas a entender. Y al pobre chico lo clausuramos también en el minuto 1, cuando todos tenemos algo para decir, para aportar, para... Bueno. Entonces el tema del consejo, yo siempre digo esto, si no te lo piden, nadie te llamó. Escuchar. No, pero lo que pasa es que yo tengo una experiencia que puede servir. Pero alguien te pidió consejo. Y ojo, la gran mayoría de las veces hacemos con total buena voluntad. ¿No? Acá no estamos jugando, somos malos o buenos, O sea, muchísimas veces es con absoluta buena voluntad. Pero esa buena voluntad, si nosotros no la discernimos a la hora de escuchar, bloqueamos que la otra persona pueda sentirse escuchada. Y estamos anulando la posibilidad de que esa persona haga ese proceso de sanación, de liberación, de desahogarse, de poder reconocer en el otro, en ese que está escuchando, la presencia de Dios, que me sentí escuchada por esa persona y ahí puedo reconocer a Dios presente, ¿no? Miren, esa frase me parece buenísima. El bien para la persona está en lo que ella logre expresar y no en lo que yo tengo para decirle. Podríamos poner un póster, ¿no? ¿Queremos acá? ¿No estamos con...
donde me haya sentido escuchada. ¿Qué características tuvo esa escucha? Un poco de ejemplo que yo te ponía de mi papá, ¿no? De describir. ¿Qué características? Me siento escuchado por esta persona. Uno, ¿por qué me siento escuchado? ¿Qué características tiene esa escucha? Y la segunda es qué fortalezas y debilidades yo reconozco en mi forma de escuchar al otro. Esto es clave, porque las fortalezas es para poder seguir creciendo en esas fortalezas, y las debilidades no para decir qué desastre que soy, sino, bueno, estas son mis debilidades, tengo que trabajarlas, ¿no? Tengo que ver cómo poder trabajar y mejorar en esas debilidades. ¿Sí? Gracias. Queridos hermanos, ya pasaron los 15 minutos y ahora ya pasaron los 15 minutos y ahora esperamos la respuesta de ustedes. Las dos preguntas tuvieron el juez. ¿A quiénes vamos a escuchar? ¿Qué grupo? Primero de todo. Hola, buenas noches. Yo soy María Paula Scheller. Buenas noches. Buenas noches. Cursillo ¿Pueden escucharla? 164. Bienvenida, Paulita. Te extrañábamos. Gracias, yo también a ustedes. Bueno, estuvimos charlando con las compañeras de estas dos preguntas que nos dejó aquí la hermana, y yo les dije que a mí la respuesta es una sola palabra: el silencio. Tanto como sentirse escuchada como para escuchar a los demás, y salvo que sea necesario preguntar o que el otro te pregunte para comprender eso que uno quiere decir o que el otro te quiere decir, después la respuesta de ambas es el silencio, cosa que, bueno, es complicado a veces, ¿no? Y después Imenia dijo algo muy lindo, eso de vaciarse, ¿no? En ese momento de la escucha y poner el corazón. Y bueno, después le comentaba a las compañeras que justo ayer vi una peli que es infantil, ya la había visto, pero no había entendido el mensaje. Y ayer lo entendí. Eran dos papás, dos masculinos que se peleaban por sus hijos y simulaban una pelea física, pero ellos no se pegaban con el cuerpo, se pegaban con las palabras. Entonces uno le decía al otro y el otro era como que recibía la piña, pero en realidad estaba recibiendo eso que era doloroso para él y que ambos sabían. Y terminan los dos desmayados para atrás, que fue el knockout, porque los dos se dijeron al mismo tiempo lo que más le dolía al otro. Igual es una película muy linda porque después ellos se perdonan, reconocen sus errores y terminan tan amigos que parecen enamorados y uno lleva al otro a un hospital. Así que bueno, muchas gracias. Soy Adel Gómez, el cursillo 76 del año 1979. Pequeña, como me hiciste recordar, 70 años atrás, tenía 15 años y el padre maestro de los dominicos, el Petit de Murat, me dice: Gomita, porque el sobrenombre me llama Gomita,
El día que aprendas a escuchar, vas a ser muy inteligente y vas a poder salvar muchas personas. Bueno, el día de hoy esto me insiste volver a la realidad. Y gracias a Dios que hoy puedo hablar, porque hace 200 días me habían operado de la carótida y no tenía voz, de colores. Hola, Jesús Aguilar, cursillo 85 del año 1985. Por favor, Ale Gómez. Ok, la primera pregunta, que si tenía experiencia de escucha, sí. Conversando con Juan y con mi esposa. Mi esposa escuchaba. Podía llegar cualquier cosa de trabajo y con cualquier problema y ella escuchaba. Nunca me decía, a no ser que fuera con la familia o algo, pero ella me escuchaba. Y después conversábamos de los amigos y también un amigo, pero también se me murió. O sea que los dos que me escuchaban ya se murieron. Pero bueno. Eso con respecto a la experiencia. Pero la experiencia es muy sanadora porque uno cuando viene como cargado, como si fuera un camión, lleno de tierra o de rocas, lo que sea, y cuando lo escuchan a uno es como que uno todo eso lo bota y se queda livianito otra vez. La segunda pregunta sobre las fortalezas y debilidades. Creo que tengo una fortaleza que escucho y he aprendido a escuchar. El único problema mío es que casi no me gusta que me pregunte ¿y usted qué opina? Porque cuando me dicen qué opina, yo hablo. No tengo la costumbre de decir pero que a mí me pasa peor que usted, no. Porque tuve una mami que tenía un problema, que si yo llegaba y le decía, ay, me duele este dedo, me decía mi mamá, y a mí me duele esta mano más que a usted. Y yo decía, entonces me preferiré no decir nada. Entonces, cuando yo escucho, normalmente no comiento, yo tengo un dedo que me duele más. Y sí, y escuchar también es interesante, porque uno oye a la gente, uno oye lo importante para lo que ellos nos están contando es algo importante para ellos. Y cuando lo dicen, yo me imagino eso mismo que yo sentía, que me descargaba. Entonces, a veces no decir nada también es bueno, para que la gente se pueda descargar totalmente y pueda realmente sentirse libre de todas esas cosas que llevamos por dentro. De colores. Walter Weyman, cursillo 149. Bueno, este tema, la primera pregunta era cuando tuve esta experiencia de escucha y la verdad que me llevó a otro terreno, así que voy a contestar un poco, pero voy a contestar algo que me gustó mucho de la presentación. Cuando con mi esposa hicimos un retiro de encuentro matrimonial, que es el fin de semana para matrimonios, hay una charla específica que habla del tema de la escucha, ¿no? Y yo entré diciendo, no, yo soy la persona que escucho un montón, la escucho, intervengo, y cuando hablaron de la escucha, decía, esto no es escucha, esta la tengo, pienso la respuesta, estoy pensando en otra cosa. La verdad es que cuando terminé me llevé una tarea para el hogar impresionante. Y bueno, a partir de ese momento pudimos entre los dos tener una escucha realmente de corazón, ¿no? Los tres aspectos. Y creo que es muy importante cuando uno se da cuenta de que si el problema de uno es la ansiedad y qué tipo de escucha lo lleva a esa ansiedad y saberlo
sirve para que poder parar cuando no lo está haciendo y poder recalcular, ¿no? Como el GPS. Y ahí pudimos tener, y bueno, hubo momentos, los muchachos en general no somos de contar demasiado las cosas, en general, ¿no? Nos cuesta un poco a veces compartirlo, y cuando lo compartimos, para nosotros es muy valioso sentirnos escuchados, porque si no, es como que volvemos 3 pasos para atrás, como en el juego de la boca, ¿no? Y bueno, gracias a Dios hubo una situación personal, después que falleció mi papá, que a mí me costaba expresar lo que sentía, y cuando lo logré hacer, bueno, me sentí muy acompañado y fue muy valioso para mí. Bueno, como contó, ¿no? Muchas veces, no con muchas palabras, sino estando, y sobre todo alcanzando los sentimientos. Yo me llevé como tarea que cuando me dispongo a escuchar a alguien, si cuando termina la charla no supe lo que sentía por lo que contaba, es que no estuve escuchando. Por lo menos no estuve escuchando. Me quedó claro que no lo hice. De color. Yo soy, sí, Marcelo, del cursillo 163, lo hice en el 1999. Al año lo hizo mi señora y después los de mis hijos, esto ya se los conté, pero como hay gente, creo que hay mucha gente, sí, nos conocemos un poco más. Entonces, por eso le comento que somos toda una familia de cursillistas. Lógicamente, bueno, mis hijos, yo tengo 3 hijos, 2 lo hicieron el cursillo y están con sus actividades, bebés chiquitos, o sea, ya no pueden asistir a las estrellas, pero Dios quiera que puedan más adelante. Bueno, voy a tratar de ser breve. Primero de todo, te agradezco, Leonora, realmente ha sido excelente tu propuesta, me ayudó muchísimo. Tengo que confesarlo, yo tengo más debilidades que fortaleza. Muchas debilidades, pero quiero ser breve. Quería comentar 2 cosas. La primera, yo soy músico, toda mi carrera, toda mi profesión, toda la vida, la música. Y bueno, una de las cosas que, un poquito para comentárselo a Leonora, me perturba es cuando, bueno, en este caso Leonora dijo, hagamos silencio. Y puso una música de base. Eso me notó. Yo soy músico, lo único que hice fue escuchar la música y sacar el cuero, analizarla. O sea que escuché muy poco de su palabra. O sea, yo considero que cuando me pasaba, cuando estudiaba, si yo tenía que estudiar algo teórico, yo veía que mis hijos en la universidad ponían música de fondo para estudiar. Yo nunca lo pude hacer, ni actualmente lo puedo hacer. Cuando leo algo o hago algo, no puedo escuchar música, sino la música me absorbe. Es mi vida, entonces me absorbe. Y lo demás no le doy yo. Bueno, ese es un punto. El otro punto, que eso es una cuestión que tengo que solucionar yo. El otro punto, yendo más al tema, hoy les comentaba a mi grupo que hoy me pasó una cosa extraña, que por eso me vino muy bien. Yo cuido a mi nietita, a una de mis nietas, y hoy estando con mi yerno durante casi todo el día, porque él trabaja en su casa y yo voy a ir a cuidar a mi nieta, me preguntó si iba a ser el fin de semana, que tenía pensado siempre nos reunimos el fin de semana. Y le dije, no, mira, yo viajo, así que me voy porque cumpleaños de mi mamá, voy a viajar el fin de semana, voy a estar. Al rato, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No, yo voy a viajar, no voy a estar el fin de semana. 4 veces me preguntó. Durante el día, no seguida, durante el día. Y ahí te das cuenta, yo sé que estás trabajando mucho, estás yendo con la computadora, hablando en inglés, en una empresa yankee. Entonces, pero ahí enseguida me tocó el tema, ¿no? Que cuántas veces uno pregunta cosas y no le interesa lo que está preguntando, o quizás está tan ocupado que mientras la pregunta está pensando en realidad en su trabajo, en sus problemas, en sus cosas. Y yo pienso que a muchos nos pasa eso, que a veces queremos ayudar a alguien o hacemos una pregunta, pero de repente o no
nos interesó que estamos tan complicados con nuestra vida, con ese momento, que no prestamos atención. Entonces, bueno, todo esto es un aprendizaje, es una ejercitación, pienso. Nos queda poquito aprender y seguir aprendiendo a escuchar, ¿no? Tomar esa iniciativa. Bueno, Bueno, mi nombre es Roxana, el cursillo 175. Hoy vine porque falté a las clases, doy clases, soy profe. Bueno, estuvimos hablando con las chicas sobre el tema de la primera pregunta, una de las características que nosotros a veces hacemos, por ejemplo, la escucha abierta y empática, ¿sí? Esa es una de las características. Y de las fortalezas, más o menos tenemos algunas, pero la mayoría son todas debilidades que también estuvimos hablando, ¿no? Sí. Y otra cosa para recalcar con lo que dijo el señor Marcelo, no me acuerdo el nombre, disculpe. Yo también hice un estilo a lo que vos hiciste al principio, porque te voy a contar, tengo un curso nuevo y son 23, todos adolescentes, último año. Yo llego después del recreo, vienen todos gritando, alborotados, que todo, que hasta veo en la puerta las despedidas de los besos, abrazos, de los que veo en el otro curso, todo. Bueno, entro. El curso es súper ancho y están todos divididos en grupitos. Y las dos primeras clases no podía hablar, hablaba, pero ellos no me escuchaban. Y entonces utilicé, porque yo tenía que dar una clase que se relacionaba con los sonidos, ¿sí? Era un gráfico que yo tenía que mostrar. Pero antes de eso, yo en mi cabeza pensé, yo dije, pero ¿cómo ellos me van a escuchar si todo el tiempo están así hablando, alborotados, todo? Y ahí hice esa metodología de presentarles un video que tiene un sonido de relajación. Pero para eso lo que hice fue, le dije, vamos, porque yo también doy matemáticas, soy profe de economía. Y lo que hice fue agarrar y decirle, no vamos a dar todavía nada, le dije, guarden sus cosas, había gente que estaba comiendo, le dejen todo, dejen el mate, dejen la comida, todo. Hice ese estilo de relajación y ahí entre ellos se escucharon, pero era un sonido solo el de la música, nada más. Una de las chicas empezó a llorar porque lo que yo les dije, por ejemplo, cuando estaba pasando la música de relajación, porque encima no era ni música, era el sonido del agua, nada más. Y apagué las luces y les decía, traten de escuchar su respiración, traten de escuchar su cuerpo, que también lo hice así como hiciste. Y había uno que se durmió, pero una de las chicas me dijo que ella estaba mal, se sentía mal, pero no era por el ambiente, porque encima en el curso tienen la calefacción. Yo pensé que era por eso, pero ella me dijo, no, yo estaba mal porque había peleado con mi mamá, me dice, y no lograba descargarme. Entonces en ese momento cuando yo llegué, porque encima yo llego a las 4 de la tarde, ella me dijo que lloraba y escuchaba el sonido del agua, que era lo que yo había puesto en la pantalla, nada más. Y eso ella me contó, pero después cuando terminó mi clase. Bueno, en ese momento, cuando pasó todo eso, yo les conté hasta 10 para que ellos vuelvan otra vez, porque estaban todos con los ojos cerrados, y ahí la clase fue otra, te juro, fue otra. Les aseguro que fue otra. Y bueno, y eso de experiencia con respecto a eso. Es más, ellos me escucharon y participaron porque era ese gráfico sobre la variación de los movimientos del sonido. Y a ellos les expliqué la amplitud y también les expliqué, que no me acuerdo ahora, pero les expliqué las variaciones, ¿sí? Que se relaciona con el sonido. Era un gráfico, nada más.
explicar nada más y me salió súper bien, pero desde mi creatividad nada más, porque mi idea era que ellos escuchen el sonido del agua, pero estuvo muy bueno porque el silencio entre ellos después también hablaban despacito, todo, era increíble esa clase. Pero era nada más para compartir con ustedes eso y bueno, lo que sí funciona, por ejemplo, que fue lo primero que dijiste, era el silencio, eso sí, porque ahí es donde todos nos prestamos atención un poquito más. Sí, bueno, y era eso nada más. Bueno, muchas gracias y de color también. Bueno, Juan Palópoli, cursillo 126. Yo le agradecí a la hermana el testimonio que dio de su papá y le decía que a mí me hizo reflexionar esto, que creo que en general la gente de mi generación no hemos tenido una experiencia de diálogo con nuestros padres. Era muy difícil. En el caso mío, con mi mamá no tenía un diálogo profundo y mi papá era una persona que se iba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a las 9 de la noche, muerto. Se bañaba, comía y se iba a dormir al otro día. Entonces era complicado, no había diálogo. Yo aprendí a dialogar con mi papá, escucharlo y que él me escuchara a mí ya de grande, y creo que cuando él tuve la gracia que vivió hasta los 100 años. Creo que después de los 90 recién empezamos a tener estos diálogos profundos, ¿no? Pero bueno, sí tuve experiencia de ser escuchado en la vida, tengo experiencia de ser escuchado en la vida, y esto es lo que les quiero contar. Las experiencias que tuve en general fueron de grandes amigos, ¿no? Esas charlas donde el otro te escucha con el corazón y vos lo escuchás con el corazón, con los 5 sentidos, como nos decía la hermana. Pero en realidad lo que quiero rescatar acá, y quiero dejarlo muy en claro, que lo experimento en la reunión de grupo. Los que tenemos reuniones de grupo sabemos que ese conjunto de personas late realmente con un solo corazón, y creo que todos, con técnica o sin ella, hacemos una escucha evangélica. Entonces, para los que no tienen reunión de grupo, permítanme recomendarles que se traten de incorporarse a alguna. Y debilidades sí tengo, como tenemos todos, uno trata de corregirlas permanentemente. Yo cuando escucho, bueno, muchos de ustedes saben, yo soy el ministro de la escucha también como la hermana, empiezo rezando y termino rezando. Y después me pasa que sigo rezando por aquellos que son escuchados o fueron escuchados. Y Dios algo siempre tiene para decirte cuando realmente le pones el oído y te abandonas él. Así que bueno, eso nada más. Gracias, hermano. Gracias. Fue Juan el que me dio cuenta que ahí fue mi memoria que hizo recordar algo. Mi nombre es Mónica, cursillo 153 del año 2003. Bueno, nosotros tuvimos la dicha, yo lo sentí así, mi abuela que nos crió era muy, pero muy amoroso en cuanto a la escucha. Voy a decir una cosa que no está bien, pero la he hecho. Yo me rateaba en secundaria, y bueno, pero lo he hecho por situaciones que yo no estaba bien en mi casa con mi papá. ¿Y dónde me iba? A hablar con mi abuela. Yo tocaba el timbre y yo sabía que ella estaba dispuesta, más que de por medio de lo que fuere. Yo tenía la necesidad de venir a hablar y ella estaba presente siempre. Así que bueno, eso que me viniste, Juan, y ahí la representé, de colores. Esto ayuda para la escucha, eso sí.
Lo primero, lo que yo les decía antes, a la hora de escuchar, recordar y hacer el esfuerzo de que la centralidad la tiene la otra persona y no yo. Acuérdense, no robarnos la conversación. Lo segundo es contactar con lo que pasa, ¿no? En realidad tiene que ver más con una facilidad a la persona de que pueda expresar lo que está sucediendo, lo que está atravesando, lo que fuera. ¿Saben qué? No indagar. Lo que cuenta, cuenta. Y si quiere contar. Miren que a veces esta cosa de indagar y de rascar, y bueno, pero contame, pero ¿cómo? Pero te pisó el pie, pero ¿cómo te pisó el pie? Pero te sacó la uña o no te sacó la uña. O sea, ¿no? Es como dice lo que te cuenta. Bueno, y el ambiente tiene que ver más, el ambiente sobre todo en el acompañamiento de comunidades, de grupos, ¿no? Cómo el ambiente ayuda a una buena escucha. De acá quiero destacar la centralidad en la persona. A ella, esa persona que yo estoy escuchando. En síntesis, entonces, de tanta palabra, el silencio, practicar el silencio, y no el silencio vacío, sino ese silencio habitado, que es Dios mismo el que nos habita, ¿no? Y poder contactarnos con ese silencio habitado, y eso nos posibilita una escucha más profunda. La corporalidad, como el cuerpo es un instrumento que también nos habla del otro, ¿no? Y nos da datos para poder escucharlo más en profundidad. Estas características de la escucha abierta, atenta y empática. Las dificultades que las tenemos de taquito clarísimas todos, ¿no? Esta la tengo, esta no sé qué decir, la tengo, para todos estamos ahí, la tengo, pero lo importante no es bajonearse, sino decir, qué bueno que me di cuenta que la tengo. Porque eso me posibilita a mejorar mi escucha, ¿no? Y más, si tengo mucha, bueno, ¿cuál es la que se repite más? Bueno, empiezo por esa a trabajarme, ¿no? Bueno, y lo último, ¿no? Lo de las ayudas, la persona, lo que sucede en la gente que acabo de decir. Termino con esto. Justo ayer leí un artículo sobre un filósofo contemporáneo muy conocido, está mucho en las redes, nunca se ve nombrar, como se dice, pero el apellido es Han, no sé si lo han visto, y justo tiene un artículo sobre la escucha, que si no te lo puedo mandar a Inés para que se lo comparta, y él tiene una teoría, un tipo muy crítico de la sociedad, y dice, si seguimos así, en un próximo futuro vamos a tener profesionales que se van a especializar en ser oyentes. Y esa va a ser una profesionalidad. ¿Por qué? Porque no contamos con personas disponibles a escuchar en serio. Me pareció como un análisis de la realidad, potente, fuerte, y ese dato me pareció como interesante. Lo último, pedirle a Jesús para cada uno de nosotros que transfigure nuestro oír en una escucha, ¿no? Que nos ayude, que vaya haciendo ese trabajo interior donde nosotros tenemos que colaborar para que nuestro oír sea una verdadera escucha y bueno, que transfigurar como él. Muchísimas gracias por invitarme. Estemos dispuestos a hacer palancas para los cursos, para los cursillos que se van a realizar del 14 al 17 de ahora. El cursillo de mujeres 84 de la diócesis de Angatuya, el cursillo de hombres 119 de la diócesis de La Plata, el cursillo 472 de Mercedes, de la diócesis de Río Gallegos, Tierra del Fuego y la Antártida de mujeres número 25.
y la diócesis de Río Gallegos y Tierra del Fuego del número 30. Excelente, muchas gracias. Hay otros lugares del continente como Brasil, Bolivia, Colombia, en Europa, España, Hungría, Italia, en América, México, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Estados Unidos. Bueno, y nada más. Todos ellos a tener en cuenta para poner a modo de palanca. Muy completo, excelente, María Celia. Ahora Por salud, Eloísa, María Inés, Oscar, Maru, María Esther y Eduardo, Lucas y Dana, Melissa, Johnny, familia Orsi, familia Batalla, Rubén, Raúl, Marcela, Horacio, Fernando, Diego, Graciela, María, Lola, Aurora, Pilar, Lourdes, Carlos y Esther, Miguelina, Héctor, Mabel, Noemí, Gladys, Marta, Tomás, Rebeca, Valeria, Miranda, Henry, Zoe. Por nuestros difuntos, Carlos y Doris Burgos, Pilar, Beatriz, Lidia, Angélica, Juan Antonio, Micaela, Nélida, Delia, Alejo, Lautaro, Guillermo, Lita, Sebastián, Padre Pepe, Carlos, Adoración, Germinal, Rosalía, José Omar, Betty, Duilio, Marcelo, Chiche. muchas gracias. Rezamos una Ave María por todos ellos. De pie, por favor. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre de toda la comunidad, muchísimas gracias. Gracias. Queridos, queridos hermanos, la escuela de hoy ha finalizado. Le damos gracias, Señor, por todos sus beneficios.